Bueno, bienvenidos a este nuevo video sobre JavaScript. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, como siempre. Eh, Esta vez hablaremos de la cadena de prototipos o Prototype Chain. Este concepto es importante porque es la base de muchos comportamientos de algunos frameworks de JavaScript. Esto nos va a permitir entenderlo de una manera más profunda, nos va a permitir saber cómo las personas que crean estos frameworks logran estos comportamientos. Por ejemplo, que nosotros creamos un objeto cuando estamos utilizando cierto framework, cierta librería, y automáticamente el framework le agrega ciertos métodos y propiedades a este objeto. ¿De dónde salen esos métodos? ¿De dónde salen esas propiedades si nosotros nunca las escribimos, digamos, de manera explícita en esos objetos? Entonces, eso, entender estas bases de programación nos permiten ser mejores programadores cuando usamos frameworks y librerías. También escribir, entender y escribir, utilizar estos conceptos nos va a permitir escribir menos código utilizando un concepto de la programación orientada a objetos, que es la herencia. ¿Listo? También nos va a permitir combinar objetos y todo esto se reduce a una mejor organización del código, algo más legible, más escalable, ¿sí? Y aplicamos, digamos, el principio de don't repeat yourself, que es como no reinventar la rueda, no estar repitiendo código. eh, entonces, esa es la razón, ese es el motivo del por qué debemos manejar conceptos como estos, el concepto de prototipos, el concepto de cadena de prototipos en JavaScript. Entonces, ¿qué es esto? Eso es nada más y nada menos que un mecanismo que nos permite la herencia de la herencia de propiedades, métodos en, en JavaScript. JavaScript, como les comentaba en el video donde estudiábamos a JavaScript, eh, sobre todo los conceptos como genéricos de la teoría de los lenguajes de programación. Hablamos de uno de esos conceptos que es el paradigma, y el paradigma en específico de orientado a prototipos. En ese video, que dejaré el link en la descripción de este canal, si no te quieres perder estos conceptos, estas ideas que están un poquito, digamos, más avanzado, profundizan más en JavaScript, no olvides suscribirte a este canal. Entonces, no es nada más que un mecanismo que nos permite la herencia en JavaScript. ¿Listo? Todos los prototipos en realidad son objetos en sí, ¿sí? Cada prototipo en JavaScript, cada objeto en JavaScript tiene una propiedad que es la propiedad proto o prototype. Ya veremos que esto no está estandarizado, pero tiene un objeto que representa su prototipo. Pero este objeto esta propiedad en sí es un objeto en sí. Y como todo objeto en JavaScript tiene una propiedad que es el prototipo, este objeto también tiene un prototipo. Se puede ver como un concepto recursivo. Entonces, cada objeto se compone de otro objeto. ¿Listo? Entonces, eso es la idea básica, la idea fundamental para entender qué es la cadena de prototipos. Entonces, aquí en esta imagen les puedo mostrar con mayor facilidad a lo que me refiero. Este myDate representa un objeto, ¿cierto? Y como yo les decía, que todo objeto tiene una propiedad proto. Este nombre, es importante aclarar esto, este nombre proto no está estandarizado. Sin embargo, todos los objetos en JavaScript, o en la práctica, todos los navegadores, perdón, utilizan este nombre, pero digamos que ECMAScript, que es el estándar de JavaScript, no estandariza este nombre de este proto. Por lo tanto, no debemos acceder a estos, digamos, a este objeto utilizando este proto, aunque lo podemos hacer. Si quieren les puedo mostrar un ejemplo aquí rápidamente. Nos vamos a la consola, voy a definir un objeto, voy a colocar object, colocémosle, y digamos que es simplemente esto.
¿listo? Cuando yo hago esto, simplemente imprimo lo que es Object, vamos a ver que dentro de Object hay algo que es un prototype, ¿listo? También es un objeto. Cuando yo lo abro, aquí hay una cantidad de atributos y métodos que pues son heredados porque en JavaScript digamos que este es el objeto raíz, de aquí heredan todos el objeto object, ¿ok? Entonces yo puedo acceder a ese prototipo haciendo algo como esto, punto para acceder a una propiedad, proto, pero a eso es lo que me refiero. No es lo correcto, aunque en la práctica la mayoría o todos los navegadores que conozco utilizan este nombre como proto, no es un estándar. Por ende, una versión, digamos, posterior de Google Chrome podría cambiarle el nombre de este atributo u otro navegador podría utilizar otro nombre y rompería nuestro código. Para acceder a esto, ya veremos en el código, digamos, de práctica, que hay un método estandarizado que se llama getPrototypeOf y le pasamos, eso es un método estático de la clase Object, getProtoOf, y recibe como parámetro el nombre del objeto al que le vamos a sacar el prototipo, y esta es la manera estandarizada, ¿listo? Solo quería explicarlo desde ahorita, aunque ya sabemos que la metodología de mis videos es primero vemos teoría y luego escribimos un poquito de código, pero es importante esta idea, no utilicemos el nombre de proto para acceder al objeto prototipo. En este caso este es el objeto prototipo de MyDay, ¿sí? Y a su vez este objeto tiene un proto que, como les mostré ahorita, es en este caso object, porque todos extienden al final de object. ¿Qué pasa? También, como es un objeto, tiene una propiedad proto, pero esa propiedad proto es null. Hasta ahí llega la cadena de prototipo. ¿Listo? El prototype chain en inglés. ¿Listo? Sigamos con la teoría un poquito. Eh, a ver, algo muy importante es que cuando nosotros tratamos de acceder a un atributo o un método de un objeto en JavaScript, primero se busca ese atributo o ese método dentro del objeto que estamos utilizando y luego lo buscamos en el prototipo de ese objeto, y si no está en el prototipo de ese objeto lo buscamos en el prototipo del prototipo de ese objeto y así sucesivamente. ¿Listo? Y si no lo encuentra, nos va a dar un error de referencia, es decir, eso no está definido, no existe, ¿listo? Entonces, he ahí la importancia de entender qué es la cadena de prototipos y cómo se buscan los métodos y los atributos dentro de un objeto y de sus, digamos, objetos padre, por llamarlo así. Eh, ya vimos en el ejemplo que les mostré anteriormente que escribimos código que el prototipo del objeto object, que sabemos que es el objeto raíz, el objeto padre de todos, por llamarlo de alguna manera, es simplemente un objeto vacío. Este es el prototipo más básico que podemos tener, ¿cierto? Y ya como es un objeto vacío, no tiene un prototype, por lo tanto, si tratamos de hacer, pues vamos a obtener un error, ¿sí? Porque en realidad el prototipo de este objeto es null. ¿Listo? Eso es un prototipo, a eso nos referimos cuando hablamos de la cadena de prototipos. Ahora, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo creo? ¿Cómo asigno prototipos? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo le saco provecho a esto? ¿Listo? Ya vamos en unos minutos a hablar un poquito de la práctica, vamos a escribir código. Recordemos, lo que les digo en todos mis videos, el código entra por los dedos. Entonces, vamos a escribir código ahorita. Hay varias maneras de definir, de crear un prototipo para un objeto. El más fácil es utilizar un método estático de la clase Object que es create. Este método recibe como parámetro un objeto y ese objeto que recibe como parámetro va a ser el prototipo. Entonces voy a escribirlo aquí de manera más. Entonces digamos que este es Object2, ¿cierto? Eso retorna un objeto, Object1 va a tener el valor del objeto que retorna este método estático. Entonces Object1 va a ser un objeto, ¿sí? Que va a tener como prototipo a Object2. ¿Listo? Ya veremos qué implica eso. También está otro más, digamos un poquito, este es más fácil, pero este es más común, ¿sí? Como dice aquí, es el método más común de crear
digamos, tipos de datos personalizados en ECMAScript 5. Los métodos los definimos en algo que se llama prototype, el prototype, porque los métodos van a ser los mismos para todos nuestros objetos, ¿sí? Pero las propiedades sí queremos que tomen en cada uno de los objetos que yo creo, que cada uno tenga su respectivo valor por separado. Entonces yo puedo crear dos objetos, el objeto Juan y el objeto Pedro, tienen un método en común que es getName. Ese método retorna su respectivo nombre, pero la propiedad nombre es independiente para cada uno, porque uno se llama Juan y el otro se llama Pedro. ¿Listo? Entonces a eso me refiero con esto. Y para nosotros saber si un objeto tiene en sí una propiedad, ¿sí? Y no es su prototipo, sino que tiene una propiedad, ese objeto, hay un método que se llama hasOn, que recibe el objeto, es un método estático de la clase object, y recibe un string que es el nombre del prototipo. Ya vamos para el código. Cuando llamas a un método familiar, ¿cierto? Como por ejemplo un método que conozcamos, por ejemplo getMonth, que es un método muy utilizado, ¿cierto? De un objeto tipo date. En realidad estamos llamando un método que está definido dentro de la propiedad date.prototype. ¿Por qué? Porque en realidad no existe la clase date, sino que existe es el constructor. Esto está hecho utilizando, digamos, esa API de fechas, está creada, utilizando el patrón constructor prototipo, ¿sí? Que es el que les hablo aquí, ¿cierto? Entonces tenemos una función que es nuestra función constructora, y en esa función constructora que se llama day han puesto como tal, utilizando un atributo que se llama prototype. Ya lo vamos a ver en el código porque este es un poco difícil de entender así. Todas las funciones en JavaScript tienen una propiedad llamada prototype. Esa propiedad es la que nosotros utilizamos, es la que JavaScript utiliza por debajo de cuerda para utilizarla como prototype de los objetos que creamos a partir de esa función. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra new, lo que estamos haciendo es copiar ese prototype, no, más bien indicarle que el prototype de ese objeto que estamos creando es es el objeto al que está, digamos, el objeto .prototype de la función. Y hay otro concepto muy importante que hay que entender, que es el shadowing properties, o eso es como, ocultamiento, ¿sí? Digamos, ocultamiento de propiedades, que es cuando una propiedad de un prototype, de un objeto, perdón, tiene el mismo nombre de un método o propiedad del prototype de ese objeto. Por lo tanto, cuando yo intento acceder, ¿cierto?, a esa propiedad, voy a acceder a la del objeto en sí, porque esa propiedad, como tiene el mismo nombre, me está ocultando las propiedades del objeto padre. Ahorita vamos a escribir código. Ya nos va a quedar más claro cuando escribamos código con cada uno de esos conceptos. Lo primero que quiero hacer es crear un objeto literal. Vamos a llamarlo myObject para no escribir tanto código. Para escribir tanto, vamos a colocarle una propiedad, una ciudad, en este caso Cali. Vamos a colocarle un método. Recuerden que eso yo lo puedo definir así, o lo puedo definir así, función, ¿cierto? Pero pues utilizamos esta abreviación. El objetivo siempre es escribir la menor cantidad de código posible sin disminuir mucho la legibilidad, de nuestro código. Vamos a tirar un literal string, reading from, y vamos a pasarlo como tal. Vamos a guardarlo como un objeto, un archivo JavaScript. Vamos a colocarle aquí js.js para que nos ayude el editor de texto. Entonces, bueno, si yo llamo aquí, vamos a ver que todo esto está funcionando. Vamos a llamar a nuestro método grid. Vamos a abrir una terminal. Aquí yo estoy en la carpeta home y vamos a utilizar node para ejecutar js.js. Listo, tenemos el error. ¿Cuál es el error? Dice que city
no está definido. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un objeto y yo tengo que indicarle a lo que está dentro de este método dónde está esta variable Siri cuando yo la llamo desde aquí, ¿sí? Lo llamo a greet desde myObject, ¿cierto? Yo estoy llamando esta función, pero dentro de esta función no está Siri, ¿ok? Entonces yo tengo que decirle, ok, ¿dónde va a buscar ese objeto Siri? Lo va a buscar en este objeto, pero ¿quién es ese objeto? Para eso está la palabra reservada this, ¿ok? Entonces aprovechamos para explicar la importancia de la palabra reservada this. Cuando yo ejecute, ahí está, greeting from Cali. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer vamos a tratar de imprimir lo que les mostraba ahorita, myObject.proto. Eso nos da a nosotros el objeto, pero recuerden, no debemos acceder. Miren, esto lo hago porque quiero mostrarles algo. ¿Listo? Miren, esto debería de darme a mí, bueno, aquí me está dando que es el objeto object. No me muestra las propiedades y eso lo aprovecho para dar un dato importante, y es que no, digamos, no hay un estándar para los inspectores en JavaScript, para lo que son debuggers, el console.log, console.error. Estos métodos no están estandarizados en los diferentes ambientes donde puede correr JavaScript, en Node.js, en cada uno de los navegadores. Eh, por lo tanto, miren que lo que me muestra como tal aquí Node.js no es lo mismo que me estaba mostrando en el navegador cuando hicimos el ejemplo. No me muestra las propiedades del objeto object. Es por eso que pues eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos, el console.log en Node.js utiliza un método que se llama inspect. Este método inspect, ¿cierto? Eso es del paquete, del módulo útil. Ese método lo que hace es que usa los object keeps, ¿cierto? Object.keeps, ese método, y eso retorna propiedades que son solamente enumerables. Y pues el object.prototype contiene no enumerables, digamos, propiedades que no son enumerables. Entonces es por eso que nosotros vemos el objeto vacío cuando hacemos un console.log en Node.js de el objeto proto. Una forma de mostrarlo, si quisiéramos profundizar un poco más en el tema, es que, por ejemplo, si yo puedo utilizar un método que se llama define property. Este define property es un método estático de la clase object que nos permite definir, como su nombre lo indica, propiedades en un objeto. En este caso, en el objeto que yo quiero definir una propiedad es el objeto object.prototype. Recuerden que prototype no es nada más y nada menos que un objeto en sí. Esto recibe como segundo parámetro el string, que va a ser el nombre de la propiedad, en este caso mySample property, y recibe como parámetro un objeto de la configuración de esta propiedad. En este caso quiero que sea que tenga el valor 20, y recuerden que aquí le puedo decir si es enumerable o no. En este caso es true. Listo, vamos a guardar esto y vamos a intentar hacer otra vez el console.log de vamos a traer de la propiedad del proto, ¿sí? Del proto. Entonces, para eso simplemente yo puedo decir object.proto. Bueno, esto también puede ser como prototype, y vamos a recargar, vamos a ejecutar esto aquí está mySample.property, ok. Pero ¿por qué lo muestra? Porque ese ya es ya es de tipo enumerable, ok, ya es de tipo enumerable, por eso lo muestra. ¿Listo? Entonces, pues una forma de solucionarlo de pronto es utilizar el método get property names. O sea, si nosotros quisiéramos imprimir el proto de nuestro objeto myObject, aquí podríamos utilizar un método estático también de la clase object. Miren que la clase object tiene bastantes utilidades para trabajar con objetos. Un método que se llama get
property, es como tráigame los nombres de las propiedades propias de ese objeto prototype, ¿sí? Y eso ya nos va a nosotros a imprimir como tal las propiedades que tiene el prototipo de object, ¿listo? Y así las vamos a poder ver en Node.js, si de pronto fuera útil para nosotros algún día algo como eso. Tenemos el constructor, define getter, define setter, ¿sí? Digamos la propiedad que definimos nosotros, mySampleProperty, que fue la que definimos por aquí, mySampleProperty, ¿listo? Entonces estos ejemplos es para mostrarle ciertos métodos que pueden ser útiles, que pueden ser muy útiles en algunos casos, sobre todo cuando ya queremos hacer, digamos, programación para código más utilizable, como librerías, frameworks, ¿sí? Entonces, saber estos conocimientos, así no vayamos a hacer ese tipo de código, nos hace mejores programadores. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a crear un objeto de tipo date para mostrarles de que no siempre el objeto padre o el objeto o el property es el objeto object, ¿listo? Entonces vamos a hacer un simple do while, vamos a imprimir, lo que quiero hacer es imprimir cada uno de los properties, la cadena, o lo que quiero imprimir yo es la cadena de prototipos, ¿listo? Entonces para eso voy a hacer un simple ciclo que lo que va a hacer es sacar el prototipo de object utilizando el método estandarizado para eso, que es getPrototypeOf, le pasamos como tal el object, ¿cierto? Y hacemos un console.log, ¿cierto? Vamos a utilizar a object.get property names de object, porque ya sabemos que Node.js imprime esos prototipos vacíos, entonces pues utilicemos ese método para poder verlo aquí en Node.js. Si lo estuviéramos utilizando en el navegador, pues no hay problema, pero es porque estos métodos, estos inspectors no están, digamos, estandarizados. Y ahí la importancia a través de los estándares en todo, en JavaScript. Bueno, entonces aquí debemos decirle que mientras que object sea true, o sea, mientras que object sea un valor true, ya sabemos que por la teoría la cadena de propiedades se acaba cuando object tiene un valor de null, null es un valor false y por lo tanto se va a acabar el ciclo y vamos a estar viendo como tal digamos el objeto object, que es nada más y nada menos que la propiedad de object, ¿ok? Que comienza con un valor inicial de un object de tipo day. Por lo tanto, lo que debería pasar es algo como que primero me imprime como el prototipo el prototipo de date, ¿cierto? El constructor date, luego el object y luego un null, y por ahí me tiene que dar un error porque cuando object es null, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de obtener digamos unas propiedades de null. Entonces eso me da un pequeño error, pero me va a mostrar lo que les quiero indicar. Vamos a ver, aquí está el error que les digo. Bueno, este es otro error. En este caso me dice que, bueno, está el error .getPrototype, lo escribí mal, es prototype. Corregimos, errores que nunca faltan, vamos a quitar. Dice object.getPrototype is not a function, está mal escrito, vamos a hacer esto más grande y get, estamos llamando object get proto, aquí está mal escrito, es prototype, get prototype. Listo, está fallando la vista. Bueno, aquí está, ese es el error que sí estaba esperando, porque llega un momento en el que es null, ¿cierto? Sin embargo, miren lo que les muestro. Este toTimeString, getDate y todo eso, este prototype y este primero que aparece aquí es el de date, ¿sí? Este es el prototype date, luego pasa a ser el prototype de object, miren por aquí tiene que estar mySampleProperty, ese es el object, y luego tratamos de acceder al prototype de este objeto, que es el objeto
raíz, el objeto padre de la cadena de prototipos, y ya es un null y nos da un error porque estamos tratando de obtener unas propiedades de un null. Entonces no puede convertir un define o null a un object, eso no es un object, ¿sí? Entonces eso no es un dato primitivo. Un define y null, recuerden que son uno de los 7 datos primitivos, ¿sí? Entonces, bueno, esos ejemplos sirven para entender para entender mejor cómo funciona todo esto. Eh, Ahora quiero mostrarles rápidamente, para no hacer el video tan largo, es cómo podemos definir un objeto, un objeto como prototipo, o cómo podemos definirle, setearle el prototipo a un objeto. La forma más fácil es utilizar eh, el método create, ¿cierto? Vamos a crear un prototipo y vamos a decir que person prototype va a ser nuestro prototipo de persona, y todo prototipo, aquí colocaríamos que todo lo que tienen en común nuestros objetos de tipo persona, y todos tienen en común un método que se llama saludar. Todos los seres humanos saludamos, ¿verdad? En teoría. Y vamos a crear un método que se llame person1, por ejemplo. Person1 es de tipo person, entonces para yo indicar que tiene ese prototipo persona, utilizo el método create de object y le paso el prototipo person prototype, que también es un objeto en sí, ¿cierto? Esa es la forma más fácil. Entonces cuando yo hago, por ejemplo, person1.grid, debería encontrar el método, no en person1, no en person1, porque en person1 no hemos definido ningún método grid, pero sí en su prototipo. Y ya sabemos que funciona así: primero lo busca en person1, cuando lo encuentra, lo va a buscar en su prototipo y debería imprimirnos el texto hello. Entonces voy a limpiar aquí mi consolita, volvemos a ejecutar, aquí está el hello. ¿Listo? Esa es la forma más fácil de setear un prototipo. Y bueno, con este video tiene que quedar muy claro qué es la cadena de prototipos. ¿Sí? Eso es digamos, una pregunta muy común en las entrevistas y es algo muy útil. Entonces esto debe quedar súper claro. Otra forma es utilizar un patrón que se conoce como el patrón constructor prototype, y consiste en lo siguiente: tenemos que crear una función constructor. Entonces vamos a crear un person, ¿cierto? Que recibe como parámetro un name. Aquí colocamos como esos atributos que cada objeto debe mantener independiente, para que cada uno tenga un objeto, un valor independiente. Normalmente son los atributos o propiedades, pero los métodos los metemos en un prototipo. Entonces vamos a crear otro prototipo que sea person prototype 2, ¿sí? Entonces creamos un prototype, vamos a crear un método grid utilizando ese shortcut. De nuevo, insisto, es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Pero estamos utilizando el shortcut, la abreviación console.log. Utilizamos console.log y vamos a utilizar los literales. No quiero concatenar. Hello, my name is, ¿cierto? Y utilizamos this. Bueno, aquí sí toca hacer algo como eso, porque eso ya es código JavaScript. This.name, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ok, ¿de dónde sale el this? Entonces ya vamos para allá. Para ello es importante saber que debemos asociar a person, ¿cierto? A person todas las funciones, como miramos en la teoría. Todas las funciones JavaScript tienen un método que se llama prototype. Este prototype es utilizado como el prototipo que se le va a colocar a los objetos que se creen utilizando ese constructor person. Para eso entonces decimos person.prototype igual a nuestro prototype que creamos para esto, que es person prototype 2. Entonces vamos a crear un objeto, ¿cierto?, de tipo person. Utilizamos nuestro constructor person, ¿bien? Lo que estamos utilizando es nuestro prototipo, nuestra función constructora, ¿cierto? Y recibe como parámetro un nombre, ¿cierto? Y yo puedo decir algo como John.grid. ¿De dónde está sacando el grid? Ok, ¿de dónde está sacando el grid? Miren que aquí le estamos diciendo que ese prototype, el prototype de todos los objetos que creamos con person, es decir, por ejemplo John,
van a tener un prototipo que es este prototype. Entonces ahí ya le estamos diciendo el grid. Y ya sabemos que cada vez que nosotros ejecutamos un constructor, ya sea de una clase, de una función, lo que pasa es que primero se bindea el objeto, se crea un objeto, ese objeto nuevo se bindea a this, se ejecuta este código que está aquí adentro, ese código lo que hace es crear nuestras propiedades y retornamos el objeto nuevo. Y luego por acá, entonces, luego por acá le estamos diciendo, mira, este prototype, eh, este prototype es person2 y ya ese objeto, cuando llamamos a grid, John se le pasa a grid por debajo de cuerda como contexto y ese es el valor que toma this, este John, ¿ok? Este this es John y John tiene una propiedad nombre que es la que vamos a colocar aquí. Entonces cuando yo lo ejecute debe mostrarme hello, my name is John. Vamos a probar si no tenemos ningún error. Ok, tenemos un error, missing inicializar in const declaration. Entonces es porque lo estamos declarando como una constante. Ok, entonces este person, eso es un objeto literal. Tenemos un error de sintaxis básicamente. Aquí está, hello, my name is John. Perfecto. Ese es el segundo, digamos, patrón para definir prototipos. Es el más utilizado, ¿sí? en JavaScript. Hay falta un paso muy importante y es que debemos setear el prototipo, el constructor del prototipo, ¿cierto? Person.prototype. De hecho, eso deberíamos de hacerlo antes de utilizar objetos creados con el constructor. Por decirle que el constructor del prototipo de person, porque el prototipo de person, ¿quién es? ¿Quién es el prototipo de person? Es person prototype 2, es un objeto literal. Esto es de tipo object. Yo no quiero que mi prototipo sea de tipo object, ¿sí? El prototipo quiero que sea de tipo person. Entonces el constructor lo relacionamos o lo enlazamos a nuestro constructor y esto deberíamos hacerlo antes de crear, digamos, objetos de ese tipo. ¿Listo? Ese sería como el patrón que hay que seguir y eso es todo. ¿Listo? Eso es todo por este video. Espero que haya quedado muy claro, que hayamos profundizado más en el tipo de datos object, ¿sí? Que es el único que no hace parte de los 7 datos primitivos de JavaScript y pues tiene varias diferencias. Otras diferencias es que no es, eh, digamos, su valor es una referencia, lo que almacena es una referencia, no un valor como lo que hacen los datos primitivos. Eso implica que cada vez que nosotros pasemos un parámetro, una variable que es de tipo primitivo, lo que estamos pasando es una copia por valor, mientras que cuando lo que pasamos es un objeto, lo que estamos pasando es una copia por referencia. Y bueno, eso tiene otras diferencias que vamos a ir profundizando en otros videos. Y para que no te pierdas datos tan interesantes e importantes como eso, te recomiendo que te suscribas a mi canal, no te pierdas ninguno de mis videos y hasta luego. Gracias por acompañarme en este nuevo video.